en un pequeño pueblo del interior, rodeado de colinas y extensos campos de trigo, vivía Roberta, una madre que nunca pudo superar la pérdida de su único hijo, Paulino. Todos en la ciudad conocían su dolor, pero pocos se atrevieron a hablar de ello. Su mirada llevaba un peso que las palabras no podían describir, y la nostalgia se extendía por todos los rincones de su casa, impregnando las paredes, los muebles, el aire que respiraba. Paulino tenía solo 8 años, cuando murió trágicamente en un accidente doméstico. Era un día normal, y nadie imaginaría que, en cuestión de segundos, todo cambiaría para siempre. La rutina seguía como siempre. El olor del café recién pasado aún flotaba en el aire. El sol entraba por la ventana de la sala iluminando el suelo de madera, y el sonido lejano de los gallos y las cigarras componía la banda sonora de esa mañana aparentemente común. Roberta recordaba el sonido, el ruido seco de su cuerpo cayendo, del grito que se atascó en la garganta, del silencio después. Es un silencio abrumador, sofocante, que parecía tragarse todo a su alrededor. Todavía sentía el frío en la columna vertebral al recordar el momento en que se dio cuenta de que no se podía hacer nada más, que la vida que conocía había terminado allí, en esa fracción de segundo. Desde ese día, la casa nunca volvió a ser la misma. Cada objeto, cada detalle, parecía mantener vivo el recuerdo de Paulino. El olor de su ropa aún permanecía en el armario. Los juguetes seguían esparcidos por la habitación, justo como los había dejado. La cama permanecía hecha, esperando un regreso imposible. El tiempo pasaba, pero la ausencia de él llenaba todos los espacios, haciendo que el vacío sea casi palpable. Pero Paulino nunca se fue. Todas las noches, Roberta escuchaba pequeños pasos resonando por el pasillo. Eran ligeros, vacilantes, como si alguien caminara con calcetines sobre el viejo suelo. Al principio, pensó que era cosa de su cabeza. El duelo nos hace ver y escuchar cosas que no están ahí. El cansancio y las noches de insomnio juegan malas pasadas, convierten las sombras en figuras y ruidos, en lo que tememos enfrentar. Pero entonces comenzaron los susurros. Mam, Ada, la primera vez que lo escuchó, ahora, su cuerpo se congeló, el aire se volvió pesado, y una ola de escalofríos subió por su nuca. Cerró los ojos con fuerza, tratando de alejar la idea, pero la voz era débil, arrastrada, como un soplo en el viento, y aún así inconfundible. Era Paulino. Trató de convencerse de que era solo la nostalgia jugando con su mente, que su dolor había tomado una forma aterradora y se había infiltrado en el silencio de la madrugada. Tal vez fue eso, tal vez era solo cansancio, pero la voz volvió, noches después, cuando Roberta se dio la vuelta en la cama, el corazón ya acostumbrado a la inquietud que no la dejaba dormir. El susurro vino de nuevo, mamá, esta vez, más cerca, más nítido. Su pecho se apretó, la respiración se acortó y un sabor amargo subió por su garganta. Apretó las sábanas entre los dedos, obligándose a permanecer allí, inmóvil, con miedo de lo que podría suceder si cedía a la tentación de mirar hacia la puerta oscura de la habitación. Pero a la noche siguiente, vino de nuevo, y en la otra también, siempre la misma llamada, siempre el mismo frío recorriendo su columna vertebral, hasta que, una noche, sin poder ignorarlo, se levantó en un arrebato y corrió a la habitación de su hijo, con el corazón acelerado, cada paso resonando por el pasillo vacío, pero encontró todo como siempre. El olor a talco infantil aún impregnaba el aire, suave y persistente, como si el tiempo se negara a borrarlo. Era un olor que traía recuerdos, que hacía que su pecho se apretara en una mezcla de dolor y nostalgia. Los carros de juguetes seguían esparcidos por el suelo,
exactamente como Paulino los había dejado ese día. La vieja manta azul, uno de los artículos favoritos del niño, permanecía doblada sobre la cama, intacta por el tiempo, llevando en sus fibras el calor de un abrazo que nunca se podría volver a dar. Roberta se quedó allí por un momento, sintiendo el peso de la ausencia llenar cada rincón de la habitación. Sus ojos recorrieron los detalles familiares, y por un momento sintió algo diferente en el aire, una presencia, una inquietud silenciosa que le puso escalofríos en la nuca, pero no había nada allí, solo recuerdos. Cerró los ojos, inhaló profundamente y, con un movimiento vacilante, cerró la puerta, le dio la espalda a ese espacio que, al mismo tiempo que la consolaba, también la aterrorizaba. Caminó de regreso a su habitación, el cuerpo agotado, pero la mente alerta, los pensamientos girando en torno a los susurros, los pasos, la sensación de que algo allí simplemente no pertenecía al pasado. Se acostó en la cama, tratando de convencerse de que todo eso no era más que un delirio de luto, un truco cruel de su propia mente, pero, tan pronto como tiró de las sábanas sobre su cuerpo, sintió algo debajo de las sábanas. Era una textura diferente, una presencia sutil, pero inconfundible. Pequeños dedos helados rozaron su piel, tan fríos que parecían arder. El pánico se elevó por su columna vertebral como un shock. Roberta se levantó de un salto, con el corazón acelerado, los pulmones luchando por respirar. Cada parte de su cuerpo temblaba, escalofriante por el miedo que se extendía como un veneno por sus venas. Nada, excepto una cosa, la manta, se movía solo, la tela se ondulaba ligeramente, como si algo se arrastrara debajo de ella, deslizándose lenta y deliberadamente. El movimiento era sutil, casi imperceptible, pero sus ojos no podían negar lo que estaban viendo. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas e irregulares. El silencio a su alrededor parecía aún más profundo, como si el propio mundo estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Y entonces, por un momento, el movimiento se detuvo. La habitación estaba inmóvil. El aire se volvió pesado. Roberta no podía apartar la mirada. Ella sabía que no estaba sola. En los días siguientes, las señales se intensificaron. Todo comenzó de forma sutil. Pequeños ruidos por la casa, objetos fuera de lugar, puertas que estaba segura de haber cerrado, pero que amanecían entreabiertas. Roberta se esforzó por encontrar explicaciones lógicas. Tal vez estaba distraída, tal vez estaba olvidando cosas en medio del torbellino de emociones que sentía. Pero entonces, los acontecimientos comenzaron a ser imposibles de ignorar. Los juguetes empezaron a funcionar solos. Los carros de control remoto se deslizaban por el suelo sin que nadie los tocara. Los muñecos, antes inmóviles en los estantes, giraban la cabeza lentamente, como si estuvieran mirando. La televisión, siempre apagada antes de dormir, se encendía sola en medio de la madrugada, y siempre en el mismo canal, el canal favorito de Paulino. En el baño, el espejo se empañaba sin razón aparente. No hay ducha encendida, no hay cambios bruscos de temperatura. Aún así, la superficie reflectada estaba cubierta por una espesa niebla, y entonces, en el vapor que surgía de la nada, las letras comenzaban a formarse, temblaban, como si estuvieran escritas por manos temblorosas e invisibles. El mensaje era corto, pero hizo que el corazón de Roberta se acelerara. «Mamá, estoy aquí». Ella contuvo la respiración, sintió que el pecho se apretaba. Durante largos segundos, se quedó inmóvil, sin poder parpadear. Su hijo todavía estaba allí, contra toda lógica, contra todo lo que le habían dicho. Todavía estaba allí. El choque inicial dio paso a una alegría abrumadora. Un milagro. No había otra explicación. Roberta cayó de rodillas frente al espejo, tocando la superficie fría con los dedos temblorosos. Lágrimas brotaron de sus ojos, cálidas, intensas. Ella susurró el nombre de su hijo, esperando,
rezando por una respuesta. Y llegaron las respuestas. Cada vez surgían más señales. El olor del champú infantil de Paulino flotaba por el aire, aunque nadie lo había usado durante meses. Su manta favorita apareció doblada en su cama, incluso después de que ella la guardara. Pequeños susurros se extendían por la casa por la noche, dulces, casi inaudibles. Pero entonces, Roberta comenzó a darse cuenta de los detalles equivocados. La risa infantil que resonaba por los pasillos ya no sonaba como la de Paulino. No era más ligero, despreocupado. Había algo diferente, algo que no le pertenecía a su hijo. Era una risa más profunda, arrastrada, reverberante, como si no fuera una sola voz, como si varias voces se rieran juntas, descompasadas, creando un sonido distorsionado, imposible de reproducir por ningún niño. Y entonces, en medio de la noche, cuando la casa estaba sumergida en la oscuridad y el silencio debía reinar absoluto, Roberta escuchó pasos, pequeños pasos, pasos descalzos, pasos que se acercaban a su habitación. Una noche, se despertó con la sensación de que estaba siendo observada. Su cuerpo se estremeció, una ola de frío subiendo por su columna vertebral. Ella se dio la vuelta lentamente en la cama, y lo vio. Paulino estaba parado al pie de la cama, pero algo en él no estaba bien. Sus ojos eran demasiado grandes, vacíos y oscuros. Su sonrisa era amplia, estirada hasta casi tocar sus orejas. Su piel parecía demasiado pálida, casi translúcida. Él dio un paso adelante. El sonido seco de los pies descalzos en el suelo resonó por la habitación. «Mamá». La voz salió mal, gruesa, retorcida, como si algo más hablara a través de él. El suelo tembló, las luces parpadearon violentamente. La puerta del dormitorio se cerró sola, cerrándose con fuerza. Roberta intentó moverse, pero algo invisible la sujetó. Una fuerza abrumadora la arrojó contra la pared. Su pecho le dolía, su respiración se quedó atrapada en la garganta. Paulino inclinó la cabeza hacia un lado, como si la estuviera estudiando. «¿Ya no quieres a tu hijo, mamá?». Lo último que Roberta vio antes de perder el conocimiento fue la cara de Paulino que empezara a cambiar. La piel se estiró, los ojos negros se profundizaron, convirtiéndose en abismos vacíos. La sonrisa se abrió aún más, revelando filas de dientes afilados e interminables. Ese no era su hijo. Era algo antiguo, algo que llevaba la cara de Paulino como máscara, y estaba hambriento. A la mañana siguiente, los vecinos extrañaron el silencio en la casa de Roberta. Cuando entraron, encontraron la puerta abierta, la televisión encendida en un dibujo animado y el olor a talco infantil en el aire, pero Roberta no estaba en ninguna parte. Lo único fuera de lo común era un nuevo dibujo en la pared de la habitación de Paulino. Una figura alta, con brazos largos, sosteniendo la mano de un niño sonriente, y, al lado, garabateadas con dedos diminutos, las palabras: «Ahora ella se queda conmigo, para siempre». La hermana de Roberta, Laureta, la hermana menor de Roberta, vino de otra ciudad tan pronto como se enteró de la desaparición. Al entrar en la casa de su hermana, sintió un frío absurdo en el pecho. Algo estaba mal allí. Decidió dormir en la antigua habitación de Paulino. Durante la madrugada, fue despertada por un extraño sonido, una risa infantil. Se levantó lentamente y vio algo en la oscuridad del pasillo, un niño quieto, mirándola. «Paulino». El niño sonrió, pero sus ojos eran negros como el carbón. Laureta parpadeó, y Paulino desapareció. Pero antes de desaparecer, escuchó su voz susurrando: «Mamá está conmigo». Esa noche, Laureta tomó una linterna y entró en la habitación de Paulino. «Paulino, sé que no eres real». El aire se volvió denso, las paredes empezaron a crujir. De repente, todas las luces se apagaron. En la oscuridad, Laureta vio a Roberta en la esquina de la habitación, balanceando su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, murmurando algo inaudible. Y entonces, apareció, pero ahora,
Ya no parecía un niño. Su piel estaba estirada, sus ojos negros como agujeros interminables, y una sonrisa imposible de humano cortaba su rostro. «Mamá, quédate conmigo», la cosa dijo. «Ahora tú también». Las sombras se arrastraron hasta Laureta, agarrando sus tobillos. Pero ella estaba lista. Tomó un cuchillo y se cortó el brazo, dejando que la sangre goteara en el suelo. «Si quieres a alguien, llévalo a mí». El aire tembló. La criatura gruñó. Roberta miró a Laureta. Sus ojos volvieron a la normalidad por un breve momento. «Corre». Pero Laureta no corrió. A la mañana siguiente, los vecinos escucharon un grito aterrador. Irrumpieron en la casa y encontraron a Laureta, caída en el suelo de la habitación de Paulino, inconsciente. Roberta nunca más se volvió a ver. La casa fue abandonada, pero antes de que los lugareños la dejaran atrás, se encontró algo extraño. Otro dibujo en la pared. Esta vez, mostraba dos figuras sosteniendo la mano de un niño sonriente. Los rasgos eran infantiles, garabatos torpes como si hubieran sido hechos por pequeñas manos inexpertas. Pero había algo extraño en esas figuras. Sus rostros estaban vacíos, sin ojos, sin bocas, solo siluetas alargadas sosteniendo firmemente la mano del niño. Y, debajo del dibujo, una frase escrita en letras temblorosas, como si alguien la hubiera trazado a toda prisa, o tal vez, con miedo. «Ahora ella también se queda conmigo». El tiempo pasó, y la casa quedó vacía. Las puertas crujeban al menor toque del viento. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la maleza crecía alto alrededor del jardín abandonado. Nadie más se acercaba, ni niños curiosos, ni andadores en busca de refugio. Los vecinos evitaban mirar la casa durante mucho tiempo, como si algo allí los observara. Pero si alguien se detuviera a escuchar en una noche tranquila, solo por un instante, podría darse cuenta de que el silencio no era absoluto. Podía escuchar pequeños pasos resonando por el pasillo, pasos ligeros, infantiles, como si un niño estuviera jugando al amanecer, caminando de un lado a otro en el viejo piso. A veces, un ligero crujido de las puertas, incluso cuando todas las puertas estaban cerradas. Un juguete que se movía solo, cambiando de lugar sin explicación. Y, en las noches de fuerte viento, cuando el frío se infiltraba por las grietas de la casa abandonada, los que se atrevían a pasar por allí, juraban haber escuchado un susurro, proveniente del interior, bajo, arrastrado, casi un suspiro, pero claro, inconfundible. Mamá, si te gustó esta historia, deja tu like e inscríbete para más leyendas aterradoras. Pero recuerda, no todas las historias son solo historias.